Hola, ¿qué tal? Saludos, soy Joe Martínez y nuevamente estamos por acá para hacer este estudio del libro de Hechos. Hoy es el antepenúltimo estudio, ya mañana terminamos con estos 28 capítulos del libro de Hechos y vamos a hablar del capítulo número 27. Y es algo importante sobre este estudio. Hay tres viajes que hizo Pablo, pero este viaje a Roma se puede decir que es el cuarto viaje que Pablo está haciendo. Porque Pablo en este viaje va a testificar fielmente cómo Dios obra en su vida y cómo presentar el Evangelio, al igual que en los otros viajes que hizo, bien sea por tierra. Capítulo 27, versículo 1 dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. El único de los presos que iba en ese viaje, el único romano era Pablo. Recuérdense que Pablo tenía una ciudadanía romana. Los demás presos que iban ahí eran hombres desesperanzados, hombres gladiadores que iban a hacer comida para leones, criminales, entre otros. Dice el versículo 27, capítulo 27, versículo 2 al 3, y embarcándonos en una nave, dice, Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Aquí vemos que este está el Julio, soldado romano, este oficial fue cortés, fue atento con Pablo. Dice el versículo 4 al 6 de este mismo capítulo 27. Y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Cilicia. Y dice el versículo 6, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Aquí hacen un cambio de nave, de barco, sin ningún problema. Sigue la narrativa en el versículo 7 al 8. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Aquí vemos que tuvieron grandes dificultades, ya que los vientos eran bien fuertes y las naves o barcos de aquellos tiempos no eran como los de ahora. Obviamente no tenían esa preparación tecnológica que hoy en día tenemos. El versículo del 9 al 11 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo el cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a los que Pablo decía o a lo que Pablo decía. Y es normal, yo también lo hubiese hecho. ¿Qué va a saber Pablo de nave y de navegación y de este tipo de cosas? En cambio, el piloto de la nave, obviamente, es el que conocía parte del mar, de los vientos, la parte climatológica. Vemos que no escucharon a Pablo y, como les dije, se entiende. Porque, ¿qué se supone que un hombre de Dios conozca el mar o las naves? Dice el versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste de sudeste e invernar allí. Creta simplemente es una isla, pero aquí vemos una enseñanza importante para todos nosotros. Y es que a pesar de que otras personas puedan saber de mar, de viento, de empresas, lo que sea,
Nunca deje de buscar a Dios, porque aunque usted y yo no seamos de profundos conocimientos en ciertas áreas, la revelación de la palabra de Dios puede dar una gran señal. No todo el tiempo pasa así, pero sí pasa. Es importante el estudio de cualquier materia o trabajo o negocio, pero nunca descuide su fe y la orientación y la guía del Espíritu Santo. Dice el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pablo acude a Dios en medio de ese caso omiso que hicieron con lo que él había hablado. El versículo 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con un viento que venía del norte. Euroclidón era un viento del norte muy conocido y un viento muy feroz. Dice el versículo 15 al 18 del mismo capítulo 27. Y siendo arrebatado a la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Estar en el mar Mediterráneo tuvieron que permanecer y tuvieron que dejar que el viento se llevara la nave. O sea, imagínense el viento fuerte y huracanado que estaba soplando o batiendo la nave. Dice el versículo 19 al 20. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de las naves y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarlo. Cuando Lucas escribe en el libro de Hechos una tempestad no pequeña, recuérdense que está hablando de algo muy grande. O sea, una súper grande tormenta. Y dice que fueron 14 días esa tempestad de olas y viento. ¿Sabe lo que es durar 2 semanas sin sol, sin estrellas, un viento fuerte? Cualquiera allí pierde esperanza. Dice el versículo 21 al 26. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zapar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Pablo sirve a un Dios verdadero y confía plenamente en Él. Y le dice a la gente, cálmense, todos vamos a salvarnos. Eso sí, la nave no. Imagínense la fe, la certeza, la convicción y la confianza en Dios. Dice el versículo 27 del mismo capítulo. Venía la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Ese mar Mediático queda entre Italia y Grecia. Ahora están en unas gran profundidades de ese mar, pero a la medianoche se acercaron a tierra debido a los grandes vientos. Dice el versículo 28 al 29. Y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda. Hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos echaron cuatro anclas por la propa y ansiaban que se hiciese ese día. 4 anclas, simplemente aquí lo que nos dice el desesperado, lanza 4 anclas para sostener la nave y punto. Hay quienes empiezan a hablar,
las 4 anclas, significa la revelación del Espíritu, que yo no sé qué, no sé qué más. A la gente le encanta ciertas cosas supersticiosas. Aquí en estos estudios, cuando sea algo directamente de Dios, obviamente lo vamos a hablar. Pero aquí simplemente esta gente hizo lo que humanamente posible se hace para hacer sostener a la nave. Dice el versículo 30 al 31, y con esto terminamos. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvar. Una vez más, el gran hombre de Dios confía en Dios y se apega a esa palabra que Dios le dio. Cosa importante para ti y para mí, confiar en la palabra de Dios que ahora tienes en tus manos, o bien sea en una app, o bien sea en un link, o este video que estás escuchando. Usted tiene en sus manos la palabra de Dios. Por eso es que es importante lo que nos enseña Dios, cómo nosotros podemos permanecer en fe y aumentar nuestra fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Estás escuchando su palabra cada día. Cada vez que escuchas su palabra, tu fe aumenta. Y esa fe que aumenta no solamente va a permanecer, sino que te va a traer la paz, la tranquilidad y la fortaleza en Dios.